mi nombre es Marjorie Serge. Yo les voy a hablar sobre la historia de la farmacología. Primeramente, la farmacología es la ciencia que estudia el efectos, dosis, composición o obtención de fármacos empleados en el tratamiento de enfermedades presentadas en los seres vivos. La farmacología se divide en dos periodos, en la antigüedad y en la edad moderna. En la antigüedad, observaciones empíricas acerca de las preparaciones medicinales crudas. En Mesopotamia, 2100 años antes de Cristo, la invención de la primera farmacopea data de sustancias de algunos principios activos como el cloruro de sodio, nitrato de potasio, concha de tortuga y sauce. En Egipto, el primer testimonio escrito que menciona especialmente los medicamentos es el papiro de Smith, que data de 1600 años antes de Cristo. El papiro de Ebers, que data 1550 años antes de Cristo, también menciona unos 700 remedios, su preparación y su empleo. Entre esos remedios encontramos el aceite de resino, menta, opio y el aloe. Utilizaban muchos minerales como el hierro, sulfato de magnesio y piedras preciosas pulverizadas. Encontramos también que los griegos atribuían las enfermedades a un desequilibrio de los humores. La tradición de los humores era las flemas, la sangre, la bilis negra y la bilis amarilla. Otro escrito que también es muy importante en esta edad de la farmacología antigua es Hipócrates en el año 1460 y 1377 a.C. Él también hizo más de 400 escritos sobre fármacos, aunque solo utilizó un pequeño número de ellos. En persa sostenían las ideas de los griegos sobre los medicamentos y se las transmitían a los árabes. Los árabes también regularon su práctica y fundaron bibliotecas, hospitales y bibliotecas. Otro dato muy importante tenemos aquí a Paracelso, que es el padre de la farmacología. Paracelso era un médico que nació en 494, en Suiza. Su primer aporte a la medicina fue la creación de las primeras drogas basadas en químicos y minerales. Con esto terminamos la historia de la farmacología de la edad moderna. Cabe recordar que terminamos la historia de la farmacología en la antigüedad. Cabe resaltar que la farmacología moderna se basa en investigaciones experimentales que se refieren al sitio y modo de acción de los fármacos. Con esto termino todo por hoy. Muchísimas gracias. Voy a hablar sobre la farmacodinamia y la farmacocinética. La farmacodinamia estudia los efectos bioquímicos y fisiológicos de los fármacos y su mecanismo de acción cuando interactúan con su diana. Los efectos de todos los fármacos son consecuencia de su interacción con el organismo. Esta interacción modifica la función del organismo e inicia los cambios bioquímicos y fisiológicos. La farmacodinamia es la que quizás se acerque a la ciencia básica de la medicina. También requiere métodos cuantitativos y análisis matemáticos para comparar los efectos de los fármacos. Ahora le voy a hablar sobre la farmacocinética. Estudia la cuantificación de los efectos de los fármacos desde el punto de vista experimental y clínico en función de las dosis administradas. La farmacocinética tiene un nombre LADME, que es liberación, absorción, distribución, metabolismo, excreción. Liberación es cuando el medicamento va a interactuar contra el cuerpo. Absorción. Distribución. El fármaco puede unirse a proteínas plasmáticas o viajar solo. Metabolismo. Conversión química o transformación de fármacos. Y excreción. La excreción también puede ser a través de las heces, pulmones y leche materna. Gracias. Importancia en la administración de medicamentos. ¿Qué es la administración de medicamentos? Es la verdadera entrada del fármaco en el organismo atravesando diferentes membranas
Si el fármaco no se administra directamente en el vaso sanguíneo, no se produce, no se libera ni se absorbe. Una vez que el fármaco entra en contacto con el organismo, suceden unas fases que se conocen con el nombre de LATNE: liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. La primera es la liberación de la sustancia. Al tomar un medicamento, sea por vía oral, que es el más común, lo primero que tiene que ocurrir es que se libere la forma farmacéutica de la que hace parte. En este caso, una cápsula. Y este se disuelve en el medio. Por lo tanto, dependiendo del grado de integración que tenga el principio activo en la fórmula, que es este que está aquí, así tardará más o menos tiempo en liberarse. Seguimos con la absorción, que es esta que mostramos aquí, y aquí se la muestro más ampliada. ¿Qué es la absorción? Es solo el principio del viaje del fármaco en el organismo. En este proceso el fármaco pasa por el torrente sanguíneo, es decir, llega a los líquidos circulantes, o sea, la sangre, donde es absorbido. Él atraviesa tipos de barreras diferentes según la vía de administración que se use. O dicho de otra forma, la interacción de la molécula con una membrana biológica, donde las características físico-químicas, tanto del fármaco, que es este es el fármaco, aquí lo representa la bolita verde, como de la membrana, determinarán el resultado del proceso. Luego de la absorción sigue la distribución, que es en este caso, aquí también se la amplié. Este es solo el principio del viaje del medicamento. Recuerden que las bolitas verdes es el medicamento en el organismo. Tras su acceso al torrente sanguíneo, que es este debe viajar hasta el lugar de acción. ¿Cuál es ese lugar de acción? Pues el sitio donde se encuentra la patología que debe curar, o sea, la enfermedad. Parte del fármaco realiza este viaje en soledad y otra parte acompañada de proteínas que lo transportan. Son estas, las proteínas plasmáticas. Los que se unen a dichas proteínas, al poseer un gran tamaño, encontrarán una dificultad para atravesar algunas membranas biológicas, como lo es la barrera hematoencefálica o el cerebro, que solo permite el paso de las moléculas de un tamaño pequeño. Es importante tener en cuenta este fenómeno para calcular la dosis ideal que se le tiene que dar al paciente. Seguimos, después de distribución, seguimos con metabolismo. Vamos por este, que es el proceso, que es este. En este proceso de metabolismo, transformación, el fármaco se convierte por medio de enzimas en un agente menos activo y perjudicial llamado metabolito. Estos metabolitos se excretan o liberan por sí mismos. La mayor parte de los medicamentos se convierten en el hígado, otros en el riñón, plasma y la mucosidad intestinal. En el humano y en la mayoría de mamíferos, el metabolismo de los fármacos se realiza fundamentalmente a través del hígado. Como el resultado de la transformación, se obtienen nuevas sustancias que reciben el nombre de metabolitos. Y por último, en este proceso tenemos la excreción o la eliminación. Ya aquí es donde sale todo el fármaco. Veanlo acá. Esta es la etapa final. Aquí se lleva a cabo la salida del fármaco y sus metabolitos. El fármaco se transforma en un elemento inactivo. Este se excreta o se libera fuera del cuerpo. La mayoría de fármacos, o sea, la mayoría de estos, se excretan por eliminación. Se liberan
de una manera por vía renal, o sea, por la orina, y en muy mínima proporción por los pulmones, por las heces, por la saliva, el sudor y las lágrimas. ¿Qué concluyo diciendo? Que es importante que todo el proceso LAME se haga bien, pues si este proceso no se hace correctamente, no va a haber una respuesta terapéutica. Como conclusión de todo el proceso de la vía de administración de la forma farmacéutica, según las vías de administración, la oral, la sublingual, la intravenosa, podemos decir que la forma farmacéutica facilita la absorción del fármaco en las diferentes vías de administración que tenemos, y esto mejora la aceptación del paciente. Buenos días, mi nombre es Jennifer Reales. En esta ocasión voy a hablarles sobre la vía de administración oral y la vía de administración intradérmica. Para que un fármaco entre en contacto con los órganos y los tejidos, este debe primero atravesar la piel y la mucosa. Esto es conocido como absorción mediata o indirecta. O si bien se ha de producirse una efracción de estos revestimientos, es conocido como absorción inmediata o directa. La vía oral es la administración de fármacos por ingestión. Esta es una vía mediata o indirecta. Es lenta, pero aún así esta sigue siendo la más frecuente. Su absorción acontece en la mucosa del estómago y del intestino. Las formas farmacéuticas administradas en la vía oral son las líquidas y las sólidas. Dentro de las líquidas tenemos las soluciones acuosas, como lo son las suspensiones, los jarabes y las emulsiones, o las soluciones alcohólicas, como lo son las tinturas. Dentro de las sólidas tenemos las cápsulas, las píldoras, los comprimidos, las grajeas, los granulados, los polvos que son absorbidos en sobres, administrados en sobres, etc. Estas vías farmacéuticas, formas farmacéuticas, tanto líquidas como sólidas, son administradas a través de la boca para ser absorbidos por la vía gastrointestinal y conseguir un efecto local y general en el paciente. La vía de administración oral tiene una serie de ventajas y desventajas, como lo son: ventajas. Primero, la facilidad y la comodidad de ingerirlo, porque es muy fácil de ingerirlo y transportarlo. Segundo, la facilidad de eliminación, ya que esta puede hacerse de forma renal o por medio de las heces. Tercero, no es dolorosa porque esta no es una vía invasiva. Cuarto, mayor autonomía para el paciente, ya que este no necesita la ayuda de una persona para poder ingerir la pastilla. Y por último, tiene una mayor capacidad de absorción. Es decir, el medicamento que entra por la vía oral pasa por el tubo digestivo, por el esófago, se lleva a cabo la disolución del medicamento en pequeñas partículas y la absorción que puede tener lugar a nivel del esófago, pero que se lleva a cabo principalmente en el intestino. Una vez absorbida a nivel de la circulación sanguínea, el fármaco circula a través del cuerpo y penetra en los diferentes tejidos. El metabolismo de los fármacos se lleva a cabo principalmente en el hígado. Desventajas. Dentro de las desventajas tenemos, primero, poca cooperación del paciente, ya que éste puede manifestar el desagrado por el olor o el sabor del medicamento. Segundo, el paciente al tomarse la pastilla le puede producir sensación de vómitos o una sensación de ahogo. Tercero, la interacción con otros fármacos y o alimentos puede reducir la capacidad de absorción de la pastilla. Cuarto, algunas pastillas irritan el tracto gastrointestinal, favoreciendo así el desarrollo de úlceras, por ejemplo, la aspirina y otros antiinflamatorios. Quinto, los fármacos que entran por la vía oral pueden destruirse en el estómago por el ácido y las enzimas digestivas.
Hay que tener en cuenta también que las venas que drenan la mucosa gastrointestinal, estas venas son afluentes de la vena porta. Por ello, el medicamento entra al hígado y se produce una metabolización hepática antes de ser ingresado a la circulación sistémica y los tejidos. Esto se conoce como efecto de primer paso. Una vez ahí los medicamentos son eliminados sin haber realizado su efecto. El sitio de absorción. El sitio de absorción comienza en la boca y el estómago. Se efectúa principalmente en el intestino delgado. Para lograr la circulación el fármaco primero debe atravesar la pared intestinal y el hígado. La pared intestinal y el hígado alteran químicamente muchos fármacos, reduciendo así la capacidad absorbida. Es decir,